En el día de hoy vamos a aprender nosotros cómo determinamos las medidas de tendencia central, las medidas de posición y las medidas de dispersión para un conjunto de datos no agrupados. En este caso tengo esta situación, problema que me dicen que las medidas en centímetros de 9 cables usados en un arnés para lavadora son estas. Entonces esto es 15,2 centímetros, 15,2 centímetros, 15,1 centímetros y así sucesivamente. Como nos podemos dar cuenta, tengo pocos datos. Entonces, como tengo pocos datos, esos datos los puedo colocar de una manera horizontal o por filas. Si tuviera hasta 25 datos, entonces yo les aconsejaría que por favor los organizaran de esta forma, por columnas. No es necesario, como te puedes dar cuenta, que organices los datos en esta tablita en orden de menor a mayor. No es necesario. Como te puedes dar cuenta aquí, los datos no están ordenados de menor a mayor. Bien, en este caso entonces ya yo tengo estas pequeñas tablitas donde tengo organizadas las medidas de tendencia central, que son las tres más comúnmente conocidas, como son la media, la moda y la mediana. Aquí tengo las medidas de posición y aquí tengo las medidas de dispersión que hemos visto hasta este momento. Tengo que hacer énfasis que estas no son las únicas medidas de tendencia central, tampoco son las únicas medidas de posición y tampoco son las únicas medidas de dispersión. Para cada una de estas medidas estadísticas existen otras magnitudes. Pero bueno, en este momento no es necesario hallar cada una de las que existen. Bien, ¿cómo hallamos la media? Usando Excel. Pues damos clic en la celda, le vamos a dar siempre igual porque lo que vamos a meter o a insertar es una fórmula y la media aparece en Excel como el promedio. Aparecen varios promedios, promedio.si, promedio.si.com. Nosotros en este caso vamos a usar el primer promedio, damos doble clic y te aparece esto. Vamos a aprender a leer lo que Excel nos está indicando. Nos dice, para determinar el promedio, ve ingresando los datos. Entonces, lo único que tú vas a hacer es seleccionarlos, desde el primero hasta el último dato. Y cierras con el paréntesis y le das Enter. Inmediatamente te dio el promedio, que es 15,26. Si en algunos casos te dan muchos decimales, supongamos que te da más o menos así, con esta cantidad de decimales, y tú solamente quieres que te aparezcan dos, entonces ahí en donde estamos, inicio, buscamos aquí el icono con las flechitas que te dice aumentar decimales o disminuir decimales. Nosotros le vamos a dar, en este caso, disminuir hasta la cantidad de decimales que tú quieras. En este caso yo lo voy a dejar con 3 cifras decimales. Lo voy a dejar con 15,256. Para la moda hacemos exactamente lo mismo. Igual le damos moda y vamos a seleccionar, en este caso, la que está abajo, moda. Doble clic ahí e inmediatamente nos dice que le ingresemos los datos de nuestro problema. Aparece número 1, número 2 y así sucesivamente. Entonces nosotros lo único que vamos a hacer es seleccionar nuestros datos, cerramos el paréntesis y le damos Enter. Ya nos dio 15,2 el resultado de la moda. Efectivamente, para estos datos, 15,2 es el que tiene mayor frecuencia porque está 3 veces, como lo podemos observar. Para la mediana también damos igual, escribimos mediana y nos aparece aquí donde dice mediana, doble clic. También la instrucción es ingresa los números, es decir, ingresa los datos. Los seleccionamos, cerramos paréntesis, Enter, y nos dio también que nuestra mediana en este caso es 15,2. Recordemos las interpretaciones. En promedio, los 9 cables miden 15,256 centímetros. La moda, 15,2 centímetros
son los cables que más hay, o la longitud de los cables que más hay. Y la mediana, ya sabemos que el 50% de los datos tiene una longitud de 15,2 centímetros o menos. Bien, vamos a determinar nuestros cuartiles. Vamos a borrar aquí estos valores que yo tengo aquí y nos posicionamos en donde tenemos el cuartil número 1 y le damos igual y le damos la función cuartil. Bien, nos aparecen tres. Nos aparece cuartil.ex, cuartil.inc y cuartil. En este caso vamos a usar la función cuartil solamente. Doble clic, el último, y mira lo que nos aparece. Nos aparece matriz o matrix, punto y coma, cuartil. Es decir, esto de matriz es ingresa el conjunto de datos. Ingrésalo. Entonces lo selecciono aquí. Hasta acá. Bien, después dice, después que hayas ingresado el conjunto de datos, dale punto y coma. Vamos a darle punto y coma. Y luego dice, cuartil, te aparecerá esto. ¿Qué cuartil es el que vamos a hallar? El cuartil número 1, primer cuartil, 25% o el percentil 25. Es igual, damos doble clic ahí donde dice primer cuartil y nos aparece el número 1, porque efectivamente ese es el cuartil que vamos a determinar. Cierro paréntesis y le damos Enter. Nos aparece el valor del primer cuartil. Para el cuartil 2 hacemos exactamente lo mismo. Igual cuartil, selecciono el último, doble clic, matrix, ingreso todos mis conjuntos de datos, que en este caso son estos 9, le doy punto y coma, y ahora me dice cuál es el cuartil. El cuartil es el valor de la mediana, porque el cuartil 2 es el valor de la mediana. Doble clic, cierro paréntesis, Enter. Y me dio 15,2 como efectivamente concuerda. Ahora vamos para el cuartil número 3, igual cuartil, doble clic, matriz, ingreso mi conjunto de datos, que son estos 9, le doy punto y coma, y ahora selecciono que lo que quiero es el tercer cuartil. Doble clic ahí, cierro paréntesis y le damos Enter. Listo, de esta manera he determinado mis tres cuartiles. Recordemos que la interpretación es el 25% de los cables mide 15,1 centímetros o menos. El cuartil 2 vendría siendo el 50% de mis cables tienen una longitud de 15,2 o menos. Y el cuartil 3, el 75% de los cables tienen una longitud de 15,3 centímetros o menos. Bien, para determinar la medida de dispersión, la primera medida que tenemos nosotros es nuestro rango. Entonces, el rango, como ya sabemos, es el dato mayor menos el dato menor. No tenemos una fórmula en Excel que nos determine este tipo de rango. Entonces, para tal fin, por eso yo coloqué aquí valor mínimo o dato mínimo y valor máximo o dato máximo. Pero Excel me los puede dar sin necesidad de que yo lo busque. Nos ubicamos aquí donde dice valor mínimo, vamos a determinar el dato menor y le doy igual mínimo y me aparece aquí esta función min. Ahí es a donde dice mínimo. Doble clic y me dice ingresa el conjunto de datos. Lo selecciono, cierro paréntesis, Enter y me dice que el dato mínimo de mi conjunto de datos es 15. Efectivamente, aquí tengo 15 como el valor mínimo. De igual forma hago el valor máximo. Igual max con X y me aparece inmediatamente aquí. Doble clic, selecciono mis datos, cierro paréntesis y damos Enter. Bien, me dice que el dato máximo o el dato mayor es 15,8. Efectivamente aquí tengo mi dato mayor. Ahora sí podemos hallar nuestro rango. El rango es igual. ¿A qué es igual? Al dato mayor, que en este caso nos dio ¿cuánto? 15,8. Entonces vamos a darle igual el dato mayor, selecciono la celda que me dice H17.
Correcto, estamos en la columna H, aquí estoy, columna H, y estamos en la fila 17, aquí está la fila 17, efectivamente. Muy bien, a eso tenemos que restarle, entonces le doy menos el dato mínimo, que en este caso es 15, y le damos Enter. Y me dio que el rango es 0,8, como efectivamente nos iba a dar. Con el rango intercuartílico hago exactamente lo mismo, porque sabemos que es igual a ¿qué? Al cuartil 3, que en este caso estamos aquí en esta celda, menos el cuartil número 1, que estamos aquí en esta celda. Enter. Y me dio que el cuartil número 2 es 0,2. ¿Ya? La interpretación del rango intercuartílico es el 50% de los datos tiene una diferencia de 0,2 centímetros. El 50% de los datos. Bien, para la varianza hacemos lo mismo. Igual, varianza. Cuando yo le doy var, me aparecen varias funciones. var.p, var.s. Bien, var.p es la varianza poblacional, es decir, cuando los datos que tengo, en este caso 9, representan a la población. Y var.s es la varianza muestral, es decir, cuando los datos son solamente una muestra de la población. Recordemos que para estos problemas vamos a suponer que los datos representan totalmente a la población. Por lo tanto, vamos a usar la primera, var.p. Doble clic ahí y me dice otra vez, ingresa los datos, los números. Los selecciono, cierro paréntesis, enter, y ahí tengo el valor de la varianza. Ya sabemos, si quiero disminuir la cantidad de decimales, me voy acá y voy a irlo disminuyendo dándole clic aquí donde me dice disminuir decimales. Pero yo la varianza la voy a dejar tal cual como me dio. Para la desviación estándar, igual hago lo mismo. Igual y me aparecen una cantidad de funciones. Bien, la primera no es porque es la desviación de referencia, pero esa no es la que nosotros vamos a hallar. La segunda es desviación estándar M, es decir, la desviación estándar muestral. Y la tercera es desviación estándar poblacional. Le vamos a dar clic a esa, doble clic, desviación estándar .p, doble clic. Seleccionamos nuestros datos porque eso es lo que nos está pidiendo la función según Excel. Perdón, vamos a seleccionar bien. Cierro paréntesis y damos Enter. 0.22117. Este valor que nos dio aquí también lo hemos podido hallar hallándole la raíz cuadrada a la varianza. Pero es mejor que lo hagamos así porque recordemos que el aprendizaje aquí es usar Excel para determinar las medidas estadísticas. Para el coeficiente de variación tampoco tengo la expresión en Excel, entonces debo de usar la fórmula que hemos visto. La variación o el coeficiente de variación habíamos dicho que era igual a ¿qué? Al valor de la desviación estándar dividido entre el valor de la media, que en este caso nos dio 15.256. Y eso hay que multiplicarlo por el 100%. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a decirle igual, paréntesis, vamos a hacer la división desviación estándar, K15, entre la media. Pero la media nos dio 15.256. Como ya dividí, cierro paréntesis y eso lo vamos a multiplicar. Entonces escribo por el 100% y le doy Enter. Bien, el coeficiente de variación nos dio 1.45302. Bien, así ya yo he usado Excel para poder determinar todas las medidas estadísticas que hemos visto para datos no agrupados.